Hoy nos atienden sin cita previa los cirujanos Alejo Fernández y Marta Salgado para hablar de operaciones abdominales. Y el doctor Francisco Javier Fernández de la Paz para introducirnos al mundo de la cirugía estética. Hola, soy Alejo Fernández Muinelo, cirujano de Centro Médico El Carmen. Soy Marta Salgado Vázquez y soy cirujana en Centro Médico El Carmen. Hace 2 años creamos aquí un servicio de cirugía compuesto por la doctora Salgado y yo, y lo hemos puesto a rodar hace 2 años de una forma ya estable, con los dos aquí en el centro, a tiempo completo, y es cierto que potenciamos mucho la cirugía laparoscópica. Es nuestro, digamos, el grueso del trabajo lo constituye ese tipo de cirugía, si bien es un servicio de cirugía general. La laparoscopia es una vía de acceso al abdomen, simplemente evita la incisión que se hacía antes, la incisión clásica, abrir la barriga que decíamos, ¿no? Se trata de acceder por puertos muy pequeñitos, por cual metemos una cámara de televisión, un tubito, y vemos toda la cavidad y podemos operar lo que queramos dentro de la barriga, simplemente para que la gente lo entienda así un poco en un lenguaje llano, ¿no? Realmente hoy se puede operar todo, todo lo que conocemos de cirugía abdominal se puede operar por laparoscopia, tanto empezando por el estómago, el hígado, la más frecuente que es la vesícula, el colon, que también es muy frecuente. Sí, es cierto que nosotros últimamente hacemos hincapié en la cirugía de la hernia inguinal, que aunque parezca una técnica, una patología mucho más frecuente y más sencilla, todo el mundo la conoce, la laparoscopia aporta muchas ventajas en la cirugía de la hernia, principalmente en cuanto a recuperación y dolor, sobre todo en gente joven. Y es cierto que no se hace en muchos sitios a nivel de hospitales privados en Galicia, y nosotros sí que realizamos un número muy importante de estas intervenciones con buenos resultados. La principal ventaja de la laparoscopia es evitar la incisión quirúrgica, el dolor, todas las complicaciones que puede tener una incisión quirúrgica grande, dolor, infección, posibles hernias después de la cirugía, eso lo evitamos. Y claro, es una ventaja. En el momento de que evitamos esas complicaciones, ya el paciente ya se beneficia, pero fundamentalmente es el dolor y el alta precoz, porque claro, al no haber incisión la recuperación es mucho más rápida. También evitamos adherencias dentro de la barriga, evitamos hilios, que se llaman prolongados, que es que el intestino se recupera mucho antes después de la cirugía. Vamos, las ventajas son evidentes y están demostradas ya en toda la literatura. Operamos una media de entre 15 y 20 pacientes a la semana, a veces, hombre, puede haber semanas un poquito menos, más o menos. Operamos más o menos 700 pacientes al año, ¿no? De 700 pacientes tienes que incluir todo, ¿no? Todas las patologías, y la cirugía laparoscópica es más de la mitad. Más de la mitad. También incluyes técnicas que no tienen laparoscopia, imagínate, pues mama o alguna patología diferente, pero en patología abdominal el 90% de las intervenciones las hacemos por laparoscopia, como en casi todos los servicios se hace ahora. Pacientes con mucha patología pulmonar grave o en situaciones de urgencia, pues es más difícil a veces por riesgo anestésico, por riesgo médico, pero realmente cuando la laparoscopia empezó había una serie de contraindicaciones que se fueron disminuyendo y hoy son contadas, ¿no? Realmente sí es cierto que hay pacientes que no se pueden operar por laparoscopia, pero son los menos. Aquí, sobre todo, lo que hacemos son hernias y vesículas. Es la patología más frecuente. La patología hernia es tanto a gente joven como a gente mayor, pero bueno, a medida que pasan los años tienes más riesgo, y la vesícula también, con la edad vas aumentando riesgo. Y después sí que es verdad que como también somos más mayores, también hay más riesgo de tumores, cáncer de colon, que también. Aquí es el paciente, que es donde lo situaríamos, ¿vale? Este es el monitor de anestesia, con lo cual al paciente, una vez lo colocamos en la cama, lo monitorizaríamos, tensión, electrocardiograma, todo para tener un poco registro de cómo está el paciente una vez que lo tengamos intubado, ¿vale?
Estas son las luces de quirófano, que las tenemos encendidas para nosotros poder ver, ¿vale? Esas son las mesas de las instrumentistas. Ahí, una vez que nosotros empecemos, dependiendo de la cirugía, nos colocan un material diferente, todo estéril. Y esta es nuestra torre de laparoscopia, con la que normalmente hacemos todas las cirugías, que consiste en el monitor. Esto es lo que vemos cuando estamos operando. Como el paciente está cerrado, nosotros colocamos unos trocares muy pequeñitos y a través de esos trocares metemos una cámara y nosotros vemos a través de la cámara aquí, ¿vale? Aquí, esto es el ordenador, la computadora de la torre, y aquí vamos colocando. Aquí iría la cámara, la conexión de la cámara. Aquí estaría la luz, siempre nosotros necesitamos luz dentro, la cavidad no tiene luz, lógicamente, y esto es el neumo, que es el neumoperitoneo, es un sistema que mete CO2 dentro de la barriga. Nosotros la barriga es plana, necesitamos tener una cavidad para nosotros poder trabajar dentro, entonces metemos el neumo. Y es un neumo que va controlado, se va metiendo poquito a poco, distendiendo el abdomen hasta una presión suficiente para nosotros ver, pero que no sea muy alta, porque si no el anestesista tendría problemas. Nosotros si metemos aire en la barriga, respiramos peor. Cuanto más aire tengamos, menos respiramos y menos viene la sangre de las piernas a la cabeza, con lo cual siempre tenemos que estar consensuados con él para tener el paciente en las mejores condiciones, que nosotros podamos operar cómodos, pero que el paciente no sufra. Hacemos una incisión pequeñita, casi siempre es a través del ombligo, para meter la cámara, y metemos una cámara por un trocar pequeño, y nosotros vemos lo que nos encontramos. Si luego queremos operar a la vesícula, pues ya miramos hacia la vesícula y colocamos los demás trócares, las demás incisiones, conforme nosotros operemos cómodo ese lado. ¿Que queremos la hernia? Pues colocaremos en otra zona para ver, entonces, según metemos la cámara, vemos cómo está todo, lo que queremos operar, y colocamos los demás trócares, que son nuestras manos, por donde vamos a introducir las pinzas y donde vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, las hernias, la mayoría las operamos en cirugía mayor ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que viene por la mañana, lo operamos y a última hora de la tarde, si hubo ningún problema, se va para casa. Y el paciente se va caminando, haciendo una vida totalmente normal. Lo único que no le dejemos es que coja pesos, que haga muchos esfuerzos durante 3 semanas más o menos, hasta que cicatrice todo y la malla esté integrada. Una vesícula, pues normalmente vienen, la operamos y al día siguiente, si no hay problema, se iría para casa. Y luego es eso, la media de recuperación es pues una semana de curas hasta que sacan grapas y todo, y luego vida normal, salvo coger, hombre, el riesgo de hacer hernias o complicaciones en la herida es mínima, pero un poquito hay, entonces es eso, hasta hacer una vida completamente normal, 3 semanas, un mes más o menos. Me llamo Francisco Martínez de Paz, soy cirujano plástico desde hace varias decenas de años. Y llevo aquí en Orense, aunque no soy natural de nacimiento, pero sin embargo sí de adopción, que me encuentro muy cómodo en esta ciudad desde hace más de 40 años. ¿A partir de qué edad me puedo someter a una operación estética? ¿Qué riesgos tiene? La cirugía plástica es una rama de la cirugía que se dedica al estudio de la forma, al conseguir las formas. Se basa fundamentalmente en conceptos de cirugía general, por lo cual el cirujano plástico siempre tiene que tener una base importante en cirugía general. Una vez que ya ha conseguido esa forma de cirujano plástico, entonces es cuando ya el cirujano plástico es un poco más maduro, ya verdaderamente se dedica a la cirugía estética, que tiene que con los fundamentos tanto de la cirugía general como de la cirugía plástica, podrá conseguir mejores resultados. Es una cirugía de adultos, pero de adultos responsables. Es decir, que tiene que ser una persona libre y que sea consciente de lo que va a someterse. Puede ser que haya algunas malformaciones propias de la infancia en la que tiene que estar tutelada la familia, los padres, como por ejemplo en las zonas de las orejas en soplillo, que por ejemplo los niños pueden ser pues marcados o evidentemente, pues bueno, a veces incluso insultados por sus compañeros del colegio, y que verdaderamente en esos casos pues empezamos a hacerlo cuando el niño puede prestar una colaboración. No todo en cirugía estética o en cirugía plástica, mejor en cirugía estética, es posible desde el punto de vista técnico, porque quisieran las personas, pero desde luego lo que no puede pedirse es algo que sea antinatural. Generalmente la cirugía estética procura acercarse a lo natural, es decir, no debería de ser una cirugía de capricho, no. Nosotros estamos muy marcados por la frivolidad de mucha gente, de mucha prensa, etcétera, etcétera.
porque verdaderamente eso, pues bueno, parece ser que a determinados personajes pues les afianzan desde el punto de vista social. Pero la cirugía estética no es eso, es simplemente conseguir que verdaderamente un defecto o algo que no le guste a una determinada persona y marcado, ponerlo en situación normal, nada más. Cada vez son menos los índices de complicaciones. Hay complicaciones que pueden ser vasculares o inherentes a la propia persona, pero eso se puede determinar y delimitar más con todos los estudios preoperatorios que se hacen. Por el contrario, hay cosas que verdaderamente son inherentes a la propia biología del paciente, que esas, como digo, se determinan en los estudios preoperatorios. Pero hay otras que, por técnicas que a lo mejor sean por cierto riesgo desde el punto de vista de consecución de resultados, pues son más arriesgadas y eso hay que decírselo previamente al paciente. ¿Cuál es la diferencia entre una liposucción abdominal tradicional y por láser? Con el paso del tiempo ha habido muchísimas posibilidades de ampliación de procedimientos, pero siempre basados en el mismo concepto de la extracción de grasa por la aspiración. Por ejemplo, en principio, como digo, era la aspiración puramente mecánica, pero hoy hay, por ejemplo, auxiliada la liposucción por ultrasonidos, por láser, por alta definición, en fin, hay varias posibilidades. Entonces, lo único que hay es el proceso que tiene de destruir la grasa. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo en el sistema tradicional, con mi mano estoy extrayendo la cantidad de grasa que quiero a través de la cánula. Pero si utilizo, por ejemplo, la vibrosucción, que es lo que yo utilizo habitualmente, es una serie de ciclos que hace con una especie de batido, y ese batido lo que hace es recoger la aspiración. Pero hay otros métodos, como por ejemplo los microondas o los ultrasonidos, que producen calor y disuelven la grasa y el aspirador la extrae. O el láser, lo mismo. A las 24-48 horas, hombre, siempre que pueda ocultarse, puede ser perfectamente su vida normal. Claro, si es una rinoplastia que tiene una escayola o una férula, o cirugía en el envejecimiento facial o algo así, pues hombre, claro, evidentemente hasta una semana no está uno presentable. ¿Es realmente tan cara una operación estética? ¿Qué operación es más común? Hoy en día la diversidad de consumo que tenemos pues hace accesible a todo tipo de pretensiones. Quizás hay algunas que son pues, bueno, inasequibles al 100%, como por ejemplo que están dedicadas a una pequeña cantidad de gente, pero lo más normal es que todos los gastos que pueda haber en una cirugía estética son asumibles a una sociedad media sin problema ninguno. La cirugía estética fundamentalmente es 80 mujeres, 20 hombres. Pero conforme se va la evolución social va aumentando, sí va aumentando evidentemente más la cantidad de hombres y va disminuyendo un poquito las mujeres para que llegara un poco a igualar los resultados, o sea, los porcentajes, pero aún así hoy son mayoría las mujeres. Pues la rinoplastia es una intervención que verdaderamente ha sido, en mi experiencia, ha sido la reina de la cirugía plástica quirorense, pero eso dejó de hacerse ya hace tiempo. Hoy, por ejemplo, la cirugía mamaria es la cirugía que aquí es la que más se utiliza. ¿Es habitual que le pidan operaciones que usted no considere que le favorezcan a la persona? La cirugía tiene que adaptarse a la naturalidad de esa persona, explicándole cómo tendría que ser y cómo podría conseguir ese resultado. Evidentemente hay desviaciones en el criterio que verdaderamente nosotros no contemplamos y a esa persona generalmente se le suele evitar, se les aparta un poco de lo que es el método quirúrgico. ¿Por qué es mejor la grasa de nuestro propio cuerpo que los implantes sintéticos? La extracción de grasa a través de una liposucción o que nosotros quisiéramos utilizarlo como sistema de relleno es el mejor, es lo que se llama la lipoinyección o la lipotransferencia. Ese es el mejor método que existe actualmente. ¿Por qué? Porque estoy implantando tejido biológico normal de la propia gente y que además del propio individuo y que además no voy a tener ningún problema alergénico. Quizás el único problema que tengo es un problema de volúmenes. Es decir, que si yo utilizo 100 centímetros cúbicos, el problema es que a lo mejor solamente implanten 60. Por lo tanto, muchas veces hay que sobrecorregir para continuar o hacer varias intervenciones de relleno. Eso desde luego es lo mejor.
Claro, evidentemente eso conlleva pues un procedimiento de quirófano, en fin, un protocolo más complicado. En cambio, un relleno simple de pequeñas cosas en la cara, por ejemplo, de materiales semisintéticos o sintéticos, pues es un procedimiento de 15 minutos y se acabó el tema. Claro, si es para procedimientos ya mayores, como por ejemplo me dicen un problema de relleno de mama, estos sistemas ya no nos valen. La reconstrucción mamaria ya es otro estéreo. Tenemos tres posibilidades. Tenemos un implante directo, tenemos una transferencia muscular para hacer volumen, y tenemos después la lipoinyección de unas sustancias que, bueno, que no han dado demasiado resultado porque evidentemente su permanencia ha sido pequeña y no crean volumen suficiente. No, en las primeras 24 horas generalmente suelen ser de incomodidad, no de dolor, en general. Todo este tipo de cirugías generalmente tienen que pasar los 3 primeros meses aproximadamente de una inflamación que en un primer mes es prácticamente permanente, en el segundo mes son alternativas, es decir, por ejemplo, en el caso de la nariz me levanto a lo mejor un poco inflamado y después poco a poco a lo largo del día se va desinflamando y al tercer mes prácticamente es cuando empieza a perfilarse y a ver, cuando el resultado definitivo suele ser 6 u 8 meses. Pues con estos consejos nos quedamos. Pueden enviar sus preguntas al 667-414-525 hasta el 19 de agosto. Nos vemos en la próxima consulta, siempre sin cita previa.